En Nochebuena mi mejor amiga de 18 años descubrió que soy lesbiana. Nunca quise que lo supiera, al menos no así. Éramos inseparables desde la secundaria. Chloe era de esas chicas que llaman la atención. Sonrisa fácil, ojos azules brillantes, del tipo que podía hacer que el silencio fuera cómodo. Y yo era la callada. Maya, siempre observando desde la distancia, intentando guardar un secreto que se hacía cada vez más difícil de llevar con el paso del tiempo. Me prometí que nunca lo diría en voz alta. Ni a ella ni a nadie. Pero la verdad siempre encuentra la manera de filtrarse. Y en el momento en que lo descubrió, todo cambió. La primera vez que supe que era diferente tenía 12 años. Pero la primera vez que sentí miedo fue con Chloe. Estábamos en su sótano rodeadas de adornos navideños y medio borrachas de chocolate caliente, luchando contra el aburrimiento de las fiestas. Acababa de contarme sobre un chico del colegio que al parecer le sonrió en clase de álgebra. Y yo asentí fingiendo que me importaba. Ya me había acostumbrado a ese juego. Ese dolor sordo en el pecho cada vez que mencionaba a alguien más. Llevaba años interpretando ese papel, la mejor amiga, la confidentela que guardaba secretos pero nunca la que decía la verdad. Porque si decía la verdad no estaba segura de que aún la tendría. Así que me reía, decía algo sarcástico, cambiaba de tema a videojuegos, películas navideñas o cualquier cosa sin importancia. Así sobrevivía. Pero últimamente las cosas estaban cambiando. Yo tenía 18 años. Chloe acababa de cumplir 18 el mes pasado y por alguna razón se sentía diferente. Se había dejado crecer el pelo. Su risa parecía llenar más espacio, su voz más suave. Lo notaba demasiado y me esforzaba demasiado por ignorarlo. Y entonces hace 3 días se enteró. Todavía no sé cómo. No dije nada. Nunca lo habría hecho. Pero esa noche, después de que se fuera a casa, noté que mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes, uno de alguien con quien solía hablar, una chica, un mensaje que creía haber borrado. Y me di cuenta de que Chloe había usado mi teléfono probablemente para cambiar la música navideña o revisar algo, y debió haberlo visto. Al principio pensé que tal vez no se había dado cuenta o que no le importaba. Pero la siguiente vez que nos vimos su mirada había cambiado. Ya no bromeaba igual. Ya no sonreía igual. Su mirada se detenía demasiado tiempo. No con odio ni disgusto, sino con algo más pesado, algo indescifrable. Y eso me aterrorizó aún más. Esa noche estábamos de nuevo en el sótano. El mismo lugar, el mismo sofá destartalado, pero ahora parecía un mundo diferente. Estaba jugueteando con el control remoto, intentando encontrar alguna película navideña que habíamos visto 1000 veces. Entonces empezó con la vista fija en la pantalla. Nunca me lo dijiste. Se me hizo un nudo en el estómago. No pregunté a qué se refería. De todos modos sabía lo que había preguntado. Mi voz se apagó. Se giró hacia mí, pero no del todo. ¿Qué te gustaban las chicas? El silencio inundó la habitación. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, más fuertes que la estática del televisor. Tragué saliva con dificultad, tenía la garganta seca. Todos mis instintos me gritaban que mintiera, que desviara la atención, que lo negara, que bromeara. Pero estaba cansada de esconderme. Sí, dije. Supongo que no creí que tuviera que hacerlo. Me miró, no con enfado, no con incomodidad, simplemente en silencio, observándome. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde que era niña. Asintió lentamente, como si intentara encajar las piezas de un rompecabezas que de repente cobraba sentido. No podía descifrar su expresión. Eso me asustaba más que nada. Sigo siendo yo, añadí, intentando llenar el silencio. Nada ha cambiado, dijo mirando sus manos. Eso no es cierto. Sentí frío, como si todos mis miedos estuvieran a punto de confirmarse. Volvió a levantar la vista, esta vez mirándome fijamente a los ojos. No es malo. Simplemente es diferente ahora. Creo que te veo de otra manera. No sabía qué significaba eso. ¿Era peor? ¿Era mejor? ¿Significaba que nunca volveríamos a ser los mismos? No quiero perderte, dije antes de poder detenerme. No respondió de inmediato. Se levantó, se pasó una mano por su cabello rubio y revuelto y luego me miró con una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. No lo harás, dijo en voz baja. Pero necesito preguntarte algo. La miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Está bien, dudó un segundo, luego dio un paso más cerca. ¿Alguna vez me has mirado así? La pregunta me golpeó como una ola. Y no supe si debía mentir o finalmente decir la verdad. Su voz no era acosadora. No era burlona. Era cautelosa. Y odié haberme quedado paralizado porque la respuesta era sí. Sí, lo había hecho demasiadas veces, más de las que podía contar. Pero ¿cómo? ¿Le dices eso a alguien que ha sido todo tu mundo y nada más, incluso si querías que lo fuera? ¿Cómo admites que cada vez que se apoyaba en ti en el sofá te rodeaba con un brazo o se cambiaba la camiseta delante de ti significaba mucho más para ti que para ella? No lo sé, susurré. Chloe me miró fijamente. Eso no es un no. Bajé la mirada con los dedos entrelazados en mi regazo. No, no lo es. Ni se inmutó. No se movió. Y eso me asustó aún más porque si se hubiera enfadado al menos sabría a qué atenerme. En lugar de eso se sentó despacio con deliberación y siguió mirándome como si intentara ver una versión de mí que no se había atrevido a buscar antes. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Solté el aire que había estado conteniendo desde la pregunta. Porque no quería que esto pasara. Esta extraña tensión, este silencio. Que me mires como si fuera otra persona. Ahora. Parpadeó un par de veces. Apretó la mandíbula como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. No estoy enfadada, dijo finalmente. Solo intento asimilarlo. Nunca había tenido que pensar en estas cosas y ahora sí, pregunté con la voz apenas firme. Hubo una larga pausa. Sentía el peso de lo que acababa de admitir. No solo que era lesbiana, sino que la había mirado de esa manera, que había deseado algo que se suponía que nunca debía desear. Chloe se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿cuándo salíamos y te quedabas callada, pensabas en mí? La sinceridad de sus preguntas me sorprendió. A veces, dije en voz baja. Pero no se trataba solo de atracción. Siempre ha sido todo lo seguro, lo familiar, la única persona que nunca me hizo sentir rota. Apartó la mirada entonces y supe que había ido demasiado lejos. No quería estropearlo, añadí rápidamente. Te juro que siempre he respetado tu espacio. Nunca lo intenté. Basta. Me interrumpió suavemente. No hagas eso. La miré confundida. No te encojas. No te hagas más pequeña solo porque intento alcanzarte. Y entonces me miró de nuevo. Y esta vez vi algo. No era miedo. No era juicio. Era curiosidad. Nunca había pensado en las chicas de esa manera, dijo con la voz más suave. Pero a veces notaba cosas en ti. Cosas que no sabía cómo describir. Y simplemente las ignoraba. Contuve la respiración. ¿Qué tipo de cosas? Sonrió levemente y luego negó con la cabeza. ¿Importa? Sí, dije con el corazón acelerado. En cierto modo sí. Los dedos de Chloe tamborileaban sobre su rodilla. Entonces de repente preguntó, ¿alguna vez has pensado en besarme? Juraría que la habitación se enfrió y se calentó al mismo tiempo. Se me secó la garganta por completo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque intento entender, dijo. Y tal vez una parte de mí se pregunta qué se habría sentido si lo hubieras hecho. Ahí estaba. Una frase. Jamás pensé que oiría algo así de su boca. Estaba a punto de responder cuando la puerta del sótano se abrió con un crujido. Su madre la llamaba desde la cocina. El hechizo se rompió. Se levantó con la mirada perdida. Tengo que irme. Necesita ayuda con los pasteles. Asentí. Sí, claro. Se giró a medias, hizo una pausa y luego miró por encima del hombro. ¿No estás sola en esto, de acuerdo? Y entonces se fue. Me quedé allí sentada un buen rato después de que se marchara, mirando la hendidura en el cojín del sofá donde había estado sentada con la cabeza dando vueltas. ¿Era interés o confusión? Porque lo que dijo resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Quizá una parte de mí se lo pregunta. Al día siguiente Chloe no me escribió. Ni por la mañana ni por la tarde, ni siquiera un meme para llenar el silencio. Y eso decía más que cualquier palabra. Pero ahora el silencio entre nosotras se sentía cargado, lleno de preguntas que ambas teníamos demasiado miedo de formular en voz alta. Intenté no darle demasiadas vueltas, pero no podía parar.
Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Alguna vez has pensado en besarme? Seguido de esa pausa silenciosa y deliberada. Tal vez una parte de mí se lo pregunta. No dormí mucho. Y cuando mi teléfono finalmente vibró esa noche di un respingo. Era ella. ¿Quieres venir? Mis padres están en la fiesta del vecino. La casa está silenciosa así. Como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Me quedé mirando el mensaje durante demasiado tiempo antes de responder. Sí llegó en 10. Hacía frío afuera, ese frío tranquilo de Nochebuena que hace que el aire sea nítido y penetrante. Cuando llegué a su casa la luz del porche estaba encendida y pude ver el resplandor del árbol de Navidad a través de la ventana de la sala. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llevaba un suéter grande, el pelo recogido, y verla así tan relajada me dolió el pecho. Pensé que te habías arrepentido, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No estaba segura de si realmente querías que viniera. No respondió de inmediato. Solo parpadeó mirándome desde el suave porche. Luz. Luego dijo, no te lo habría preguntado si no lo sintiera. Entré sacudiéndome la nieve de las botas. Terminamos en el sofá de la sala con la única luz proveniente de las bombillas multicolores del árbol. Sobre ayer, empezó con la voz un poco más baja y sentí un nudo en el estómago. Sí he estado pensando en ello, en lo que dije. Asentí lentamente con el corazón latiendo a 1000 por hora. De acuerdo. Se acercó más deteniéndose justo frente a mí. Sus manos se movían inquietas en su regazo a centímetros de las mías. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que nunca antes había visto. No quiero arruinarlo, dijo. Pero no puedo dejar de pensar en cómo se sentiría. Se me cortó la respiración. ¿Qué? ¿Cómo se sentiría? Chloe ni siquiera parpadeó. Nosotros lo sentimos. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Miré hacia abajo de repente, insegura incluso de si respiraba bien. Entonces, sin pensarlo, extendí la mano. Un pequeño movimiento, ni siquiera un roce completo. Pero fue suficiente. No se apartó. En cambio, puso una de sus manos sobre la mía. Le temblaban los dedos. Nunca he tocado a otra chica así, dijo. Y no sé lo que estoy haciendo. No tienes por qué saberlo, respondí. No me debes nada. Lo sé, dijo en voz baja. Pero quiero entender qué significa esto. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Se inclinó hacia mí y apoyó la cabeza suavemente en mi hombro. Así, sin más. Sin palabras, sin previo aviso. El gesto fue tan íntimo, tan vulnerable, que se me hizo un nudo en la garganta. Le puse la mano con delicadeza en la nuca. Su piel estaba cálida, su respiración entrecortada. Chloe, susurré. Levantó la vista. Su rostro estaba a centímetros del mío. Y entonces dijo algo para lo que no estaba preparada. Mi madre no puede saberlo. Las palabras hicieron añicos el momento. Se apartó un poco soltando mi mano y la cercanía se disolvió en el espacio entre nosotras. No digo que no quiera sentir esto, añadió evitando mi mirada. Pero no puedo dejar que nadie más lo sepa, sobre todo ella. El dolor en mi pecho volvió con toda su fuerza. Asentí lentamente, aunque una parte de mí odiaba lo que me pedía. Se levantó sin decir una palabra más, fue a la cocina y regresó con 2 tazas de chocolate caliente. Nos quedamos allí sentados con las luces de Navidad parpadeando, preguntándonos si lo que acababa de suceder había sido real o solo un momento del que ninguno de los dos volvería a hablar. No supe nada de Chloe durante 2 días. Ni una sola palabra. Cada vez que mi teléfono no vibraba me decía que todo estaba bien, que ambos necesitábamos espacio. Pero sabía que no era así. Más tarde esa semana me convencí de que simplemente iría a la gran fiesta anual de Navidad de su familia, mantendría la distancia, actuaría como si todo estuviera bien. Por supuesto, ella estaba allí. Llevaba un vestido verde oscuro, estaba de pie junto a la chimenea con sus primos riendo como si nada hubiera cambiado, como si no me hubiera tocado, en silencio, y luego se alejó como si nada. Casi me di la vuelta y me fui. Pero entonces me vio, sus ojos se clavaron en los míos al otro lado de la sala llena de gente y algo brilló tras ellos. Duda, culpa. Su sonrisa vaciló un poco. Eso fue suficiente para detenerme. Más tarde esa noche, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, me encontré de pie en el porche trasero, en el frío, lejos del ruido. Solo necesitaba tranquilidad.
Y entonces oí que la puerta corredera se abría detrás de mí. No tuve que girarme para saber quién era. Chloe se detuvo a mi lado abrazándose a sí misma para protegerse del frío. El ruido de la fiesta se amortiguaba con el zumbido en mis oídos. Tenía pensado escribirte, dijo finalmente. Asentí viendo cómo mi aliento se condensaba en el aire. No pensé que lo harías, di yo incómoda. No sabía qué decir. Lo entiendo. Silencio. Luego preguntó, ¿estás enfadada conmigo? No sé qué estoy, respondí con sinceridad. Confundida, dolida. Quizá. Ni siquiera sé qué significó esa noche para ti, di yo bajando la mirada. Significó algo. Entonces, ¿por qué desapareciste? Porque me asusté, dijo con voz baja y apresurada. Porque sentí algo y no supe cómo vivir con ello después. La miré, luego la miré detenidamente. Me tocaste como si quisieras, dije. Y luego lo hiciste sentir como un error. No fue mi intención. Entonces, ¿qué quieres decir ahora? Sus ojos se encontraron con los míos. Y por un segundo lo vi de nuevo. Aquello que intentaba ocultar. Se acercó más. Me hace sentir segura, como si pudiera respirar a tu lado. Pero en el momento en que me permito desear algo más es como si mi cerebro entrara en pánico. Quise tocarla, pero no lo hice. No estoy aquí para presionarte, dije. Solo necesito saber si debo proteger mi corazón o si hay alguna posibilidad de que me dejes entrar. Bajó la mirada a sus pies y luego lentamente tomó mi mano. No con fuerza, no como una afirmación, simplemente la sostuvo allí en la fría oscuridad del invierno. Y entonces detrás de nosotros la puerta corrediza se abrió. Ambos nos giramos. Su madre estaba de pie en la puerta observándonos. Solté la mano de Chloe al instante. Retrocedió con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo, pero no hizo falta. El daño ya estaba hecho. No se dijeron palabras, pero algo en la mirada de su madre lo decía todo. Chloe se quedó paralizada, sin vergüenza, sin miedo propiamente dicho, simplemente inmóvil. Retrocedí. Debería irme, murmuré. Pero antes de que pudiera girarme, su madre dijo, Chloe, adentro. Ahora la forma en que pronunció su nombre sonaba fría, cortante. Me alejé pasando junto a las ventanas iluminadas y las risas ahogadas calle abajo hasta quedarme sola en la oscuridad. No llamó. Pensé que todo había terminado. Pero 2 noches después oí un suave golpeteo en mi ventana. Era pasada la medianoche. Corrí la cortina y allí estaba ella con la capucha puesta contra la nieve, los ojos cansados, las manos temblorosas. La dejé entrar sin decir palabra. Se sentó en el borde de mi cama. Mi madre me preguntó si era lesbiana, dijo. Se me aceleró el corazón. ¿Qué dijiste? Me miró y susurró. No lo negué. Me senté a su lado sin saber si debía tocarla. Dijo que cree que estoy confundida, que es solo una fase, que me estás tomando el pelo. Me quedé callada. Entonces se giró hacia mí con la voz quebrada. Pero no estoy confundida. No contigo. Me tomó la mano de nuevo, esta vez con más fuerza, y la besó solo una vez, el tiempo suficiente para conmoverme profundamente. Después de eso no le pusimos nombre a nada. No lo llamamos amor. No le pusimos nombre a nada, pero la forma en que me tomó la mano en la oscuridad decía más que 1000 palabras. Empezó a escribirme de nuevo. Cosas al azar, memes, fotos nocturnas de la luna. Empezó a aparecer cuando menos lo esperaba y siempre se sentaba más cerca que antes. Ya no lo ocultaba, al menos no conmigo. Su madre no le habló durante días, luego semanas. Le dolía. Lo notaba en cómo su sonrisa se desvanecía más rápido. Pero cada vez que le preguntaba si estaba bien, apoyaba su hombro en el mío y susurraba, mientras estés aquí. Nunca imaginé que Chloe sería la primera persona de la que me enamoraría. Nunca imaginé que enamorarme sería a la vez aterrador y correcto. Ambos estábamos aprendiendo a apoyarnos mutuamente, a luchar contra el miedo, a tomarnos de la mano incluso cuando nadie nos veía. Y tal vez eso sea todo lo que es el amor. No es perfecto, no es seguro, pero es elegido una y otra vez. Por eso seguiré eligiéndola incluso en los días tranquilos, incluso cuando sea difícil.